Amén. Ok, vamos a seguir con nuestra serie que empezamos no sé cuándo, un día de estos, hace mucho empezamos y lo hemos ido interrumpiendo por los eventos que hemos tenido, acerca de las genealogías y las generaciones. No sé si le están captando, hermanos, si se les ha hecho interesante esta serie. A mí me está apasionando cada vez que estoy estudiando. Acabo más convencido del poder de Dios, del amor de Dios y de la fidelidad del Señor, y mi fe se ha fortalecido mucho con esta serie de genealogías y generaciones. Yo les recomiendo yo les recomiendo que puedan oírla nuevamente en YouTube, puedan escuchar nuevamente estas pláticas, porque 2-3 veces que las oye uno le encuentra un poquito más de sentido. Nuestra base en esta serie de pláticas es Isaías, el libro de Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Léanlo conmigo en voz alta todos. 1, 2, 3. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Desde el principio de la serie establecimos esta verdad. Toda la palabra que Dios ha hablado se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo para el pasado se cumplió, y lo que Dios ha establecido para el presente y para el futuro se está cumpliendo y se va a cumplir. Ninguna de las palabras que Dios ha hablado, hermanos, en su palabra, en la Biblia, se va a dejar de cumplir. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Ahora, muchas veces nos desesperamos porque no vemos las respuestas inmediatamente, pero a lo largo de este estudio hemos visto, y espero que podamos entender, que para Dios no existe el concepto de tiempo, para Dios no existe el espacio, para Dios no hay la limitante que hay para nosotros de un pequeño periodo de vida. Para Dios hay eternidad solamente. Y el plan de Dios se va a cumplir en el tiempo presente, en el tiempo futuro o en la eternidad, pero se va a cumplir. Su palabra no va a regresar hueca, no va a regresar sin fruto nuevamente a Él. Así es que, sobre todo en el Antiguo Testamento, en la Biblia, hay una crónica muy detallada de las familias que se fueron formando a lo largo de los siglos. No solamente está registrada como un hecho histórico, sino que en estas genealogías se traza una línea desde el primer hombre creado, a imagen y semejanza de Dios, que se llamaba Adán, hasta llegar a Jesucristo. Pero en ese periodo aproximadamente de 4,000 años, algunos establecen 5,000 años, no hay mucha diferencia en eso, sucedieron muchas historias que han sido escritas, plasmadas en la Biblia, para que nosotros tengamos esperanza y una confianza muy fuerte acerca de dónde hemos depositado nuestra fe. Muchas veces nosotros nos ahogamos en nuestras tribulaciones, nos ahogamos en nuestros problemas. Vemos lo que está sucediendo en nuestras vidas y como que nos ahogamos, nos frustramos, nos desesperamos por lo que estamos viviendo en nuestro pequeñísimo espacio de tiempo que nos ha tocado vivir. Pueden ser 70, 80 o 100 años, no sabemos cuánto vamos a vivir, pero a la luz de la historia bíblica, hermanos, es un periodo de vida demasiado corto comparado con la eternidad a la que hemos sido llamados a través de la salvación de Cristo Jesús. Así es que lo que nosotros vivamos, y el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis como si alguna cosa extraña ocurriese entre ustedes, ¿verdad? Porque es necesario que por un breve tiempo. Y tú dices: breve tiempo, ya tengo 50 años batallando esto, o ya tengo 5 años, o ya tengo 1 año, eso es un breve tiempo, porque aún nuestra vida, 70, 80, 100 años, es un breve
espacio de tiempo en lo que es la eternidad de Dios. Así es que el propósito de esta serie, hermanos, de mensajes, es que levantemos un poquito nuestra mirada hacia la eternidad, porque estamos tan clavados en lo que está sucediendo en este tiempo que estamos perdiendo de vista la eternidad, que el plan de Dios no está circunscrito solamente a nuestra realidad presente, sino que va mucho más allá, ¿verdad? Mucha de la palabra que se ha hablado a nosotros quizás no se va a cumplir en nuestra vida, pero se va a cumplir en la de nuestros hijos, o en la de nuestros nietos, o nuestros bisnietos, o nuestros tataranietos, como hemos estado viendo aquí. Ha habido periodos entre generación y generación de 1000 años, de 840 años, y ahora vamos a ver uno de los saltos más grandes en las genealogías, pero son igual de humanos que nosotros. Vivieron un tiempo parecido al nuestro, sufrieron las mismas tribulaciones que nosotros, los mismos problemas, con diferente ropa, con diferentes circunstancias, diferente escenario, pero a final de cuentas, hermanos, la humanidad sigue siendo la humanidad. Y nuestro principal problema se llama pecado. Y el pecado es el mismo desde Adán hasta este día. Vivir alejados de la voluntad de Dios. Punto. Esa ha sido la raíz de todo el pecado. Así es que en esta serie, hermanos, hay saltos generacionales en la historia bíblica que estamos estudiando en estas pláticas. ¿Cuáles son? Bueno, para fines prácticos hemos dividido este estudio en 6 partes. A ver si tienes el donde están todas. Son 6 estudios. Ya estudiamos de Adán a Noé, ya vimos de Sem a Abraham, ya vimos de Abraham a David. Hoy vamos a ver de David a Josías. Después, si Dios permite, vamos a ver de Zorobabel a Jesús, y la última va a ser una recopilación en base a lo que dice el apóstol Pablo. Así es que hoy vamos a ver la genealogía número 4 a partir del rey David hasta el rey Josías, y vamos a ver una serie de enseñanzas muy importantes que podemos aplicar en nuestra vida. Con la designación del rey Saúl como rey de Israel, termina la turbulenta época de 350 años más o menos del periodo que se llama de los jueces. En su Biblia tienen un libro que se llama el libro de Jueces. Viene después del libro de Josué. Después de que conquistaron la tierra prometida, viene un periodo como de 350 años donde la nación de Israel es gobernada por jueces. Hubo jueces buenos, hubo jueces malos, jueces muy sobresalientes como Gedeón, como Sansón. Hubo jueces pues no tan sobresalientes, que no hicieron mucho, pero ahí están registrados en la Biblia. Así es que termina esa época de los jueces y empieza la época de la monarquía. Empieza la época de los monarcas, de los reyes. Saúl es el primer rey que empieza este periodo ahora como de 400 o 500 años más o menos, también muy conflictivo, como vamos a ver ahora. Un periodo muy conflictivo donde ahora son gobernados por una sucesión de reyes que trazarían el linaje real para la llegada de Jesús el Mesías. El propósito de establecer una casa real y una línea era abrir el camino para que Jesucristo pudiera venir a nacer en Belén mucho tiempo después. Ahora, la pregunta aquí podría ser, ¿por qué tenía que haber un linaje humano para Jesús? ¿Por qué no podía solamente Jesús haber aparecido allá en Belén y nos quitábamos de toda esta bronca de las genealogías? La respuesta la tenemos en Génesis 3:15. Cuando Dios declara una sentencia, un juicio en contra de Satanás, de la serpiente, por haber inducido a la mujer y al hombre a rebelarse en contra de Dios. Ahí en Génesis 3:15, Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar, en esta parte de aquí atrás. Quiere decir que la simiente de la mujer iba a venir detrás de un linaje humano, iban a ser Jesucristo. Por eso el interés de la Biblia de registrar todas las genealogías, porque tenían que desembocar en Jesucristo. ¿Por qué tenía que ser así? Porque esta simiente significa
un descendiente directo de la primera pareja que eran Adán y Eva. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado pasó a todos los hombres. Pero es en el segundo Adán, como le llama el apóstol Pablo, o sea, Cristo, que tenemos entrada a la vida eterna. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿Serán qué? Es decir, volverán a tener vida. Por culpa de Adán, por culpa del pecado, por culpa de haberse dejado inducir por Satanás al pecado, entró la muerte en nosotros. La muerte física y la muerte espiritual. Pero ahora a través de Cristo y gracias a que Él resucitó de entre los muertos, ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo se va a acabar. Nuestro cuerpo va a sufrir la muerte física. Pero Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y el que cree en mí, aunque esté, vivirá. Así es que como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Por eso era tan importante que se estableciera un linaje real. ¿Qué pasó entre las generaciones del rey David y del rey Josías? ¿Por qué hacemos este corte? ¿Qué hay en esos más de 400 años de historia? Déjenme darles rapidito una cápsula de historia bíblica para que tengamos un panorama muy general y el escenario completo donde se desarrollan estas tres generaciones. El periodo del reinado de los tres primeros reyes de Israel empieza con Saúl. Saúl fue el primer rey al que nombran después de los jueces. ¿Se acuerdan? El profeta Samuel viene y unge a Saúl de la tribu de Benjamín para que sea rey. Él gobierna 40 años. Pero este hombre se envanece, se llena de poder, se cree que es el mero mero, se la creyó muy bien. Y se le hizo muy fácil usurpar el lugar del sacerdote que Dios había puesto y del profeta. Y cuando Samuel tardaba en venir para ofrecer el sacrificio, dijo Saúl: pues ¿qué no soy yo el rey? Yo soy el mero mero, ¿por qué tengo que esperar a un viejito? Yo lo puedo hacer. Y se le hizo fácil y tomó el holocausto de la tarde, sacrificó y ofreció el sacrificio a Jehová. Y cuando llega Samuel lo ve y le dice: Saúl, locamente has hecho. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Por esto que has hecho, Dios arrancará de ti el reino y se lo dará a un prójimo mejor que tú. Así es que termina el reinado de Saúl y entonces el profeta tiene que ir a la casa de Isaí de Belén, que hablamos hace 8 días, y llega a ungir a David como rey. David, años más adelante, es levantado como rey y él reina 40 años como rey. David se convierte en uno de los más grandes reyes de Israel. Es un rey que ama a Dios, Dios lo ama a él, establece Jerusalén como capital del reino y el reino empieza a prosperar. Pero David comete un error gravísimo al tratar de quedarse con una mujer que no le tocaba y comete asesinato. Manda matar al esposo de esta mujer y él se justifica que ahora es viuda y se la queda. Y Dios no puede ser burlado. Así es que él no tiene ya derecho de edificar la casa que tanto David había soñado. Edificarle una casa a Dios para que su gloria y su presencia estuviera ahí. David le dice Dios: tú no lo puedes hacer porque has derramado sangre, pero levantaré de ti un hijo y tu hijo lo va a hacer. Así es que terminan los 40 años de David, pero con David se establece un pacto. Dios le dice a David: tu casa, tu reino será por toda la eternidad.
David en ese momento pensó que se refería a todos sus descendientes humanos y que el reino de Israel iba a perdurar por toda la eternidad. Pero Dios le estaba hablando del reinado del Mesías, de un reino espiritual, de un reino en el que se iba a establecer la bendición que le había dado a Abraham para todas las familias de la tierra, incluidas todas las que estamos aquí en esta tarde. Así es que David se establece ahí y ahí empieza esa rayita azul que es el linaje de Cristo. David muere y su hijo Salomón es el que se levanta como rey de Israel. Salomón se convierte en el rey de la paz, en el rey de la sabiduría. No hay hombre más sabio sobre la tierra que Salomón. Las grandezas de Salomón, todos los reinos de alrededor traían presentes, traían todo lo que necesitaba. Se enriqueció de tal manera Salomón, increíble. Una riqueza que no podemos imaginarnos. En todo ese periodo, la nación de Israel tiene paz, tiene mucha prosperidad. Todos viven bien. Salomón es muy famoso y Salomón levanta, edifica el templo de Salomón. Y tenemos la crónica de cómo se levantó ese edificio, ese templo, las columnas de madera, de cedro fortalecidas y recubiertas todas de oro, todos los dinteles de las puertas y todos los dinteles de los techos, todo acabado en oro, las columnas de bronce, las basas, los capiteles, todo con una preciosura increíble, maderas labradas, una cosa que nadie se ha podido imaginar hasta el día de hoy. No hay mente humana que logre captar la grandeza del templo de Salomón. Cuando se inaugura ese templo tan glorioso, dice que a los sacerdotes les era imposible ministrar a causa de la nube de la presencia de la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Imagínense, una grandeza increíble. Y Dios había bendecido a Salomón y Dios había bendecido a Israel y todas las naciones de la tierra habían tenido favor hacia Israel. Sin embargo, cuando Salomón empieza a avanzar en su edad y empieza a avanzar en su reinado, empieza a hacer alianzas con otras naciones, y en aquel tiempo, por costumbre, por cultura, por razón social, para que nadie me malentienda aquí, por razones sociales y culturales y políticas, todas esas alianzas se sellaban cuando el rey de aquel país entregaba a una de sus hijas a otro rey del otro país. Así es que Salomón se fue llenando de mujeres y de mujeres y de mujeres y de más mujeres. Con una no puede uno, mano. Y este ya tenía 600 y tantas. El problema es que en todo ese grupo de mujeres había muchas mujeres que venían de naciones completamente idólatras, apartadas de Dios, mujeres que adoraban a Baal, a Asera, a Astarot, a Moloch, pasaban a sus hijos por el fuego, quemaban a sus hijos literalmente en el altar para ofrecerlo quemado a su dios Moloch, y se hacían una serie de aberraciones. Todas estas naciones paganas era muy común la prostitución dentro de los templos. Las sacerdotisas eran prostitutas realmente, que se vendían y tenían relaciones sexuales adentro de sus templos. Era parte de sus ritos, era parte de su supuesta adoración a sus dioses. Salomón empezó a llenarse de todas estas mujeres y poco a poco, dice la escritura, poco a poco el corazón de Salomón se fue inclinando hacia los dioses de estas mujeres. Lo llegaron a convencer de tal manera. ¿Qué poder tienen las mujeres, Dios mío? Lo empezaron a convencer, y él empezó a dejar la adoración a Jehová de los ejércitos y empezó a presentar incienso a Balac, a Asera, a Moloch, y empezó a desviar su corazón. Dios lo reprende. Dios se enoja con él. Dios pone un hasta aquí muy fuerte con Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 11. 11 de Primero de Reyes. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino
y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por amor a quién? Bendición generacional. Viene un juicio, viene una maldición, una sentencia de parte de Dios, durísima, en contra de Salomón. Pero le dice Dios, no lo voy a hacer en tu tiempo. No te voy a castigar, tú no vas a sufrir el castigo. No porque eres muy bueno, sino por amor a tu padre. Amados hermanos, muchas de las cosas que nuestros hijos están en peligro de padecer, quizá Dios los va a detener. Y Dios va a detener su juicio por amor a alguno de nosotros. Porque nosotros decidimos honrar a Dios. Porque nosotros decidimos tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo otra vez. ¿Por amor a quién? A David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Muere Salomón y empieza entonces la decadencia del reino. Entra en un periodo de 400 años de altibajos. Para empezar, el reino se divide bajo esta sentencia de Dios. Ponme otra vez la gráfica, hija. La misma. El reino se divide. Salomón reina 40 años. Cuando muere Salomón, entonces queda su hijo Roboam como rey. Salomón, aparte de que se había desviado por causa de sus mujeres, había empezado a presionar demasiado al pueblo y había subido los impuestos y los tributos y estaba saca y saca. Ahí sí era una sacada de dinero, para que veas. Les estaba saca y saca. Entonces, cuando entra Roboam a gobernar como rey, le dicen los ancianos del pueblo, oye, por favor, alivia un poquito las cargas que tu padre Salomón puso sobre nosotros. Y dijo Roboam, sí, yo creo que sí, lo voy a hacer así, vamos a bajar un poquito todo este asunto. Pero dice que Roboam, después de consultar con los viejos, se fue a consultar con sus amigotes, con los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, sus consejeros jóvenes, no, Roboam, tu papá fue muy buena gente, mano. Mételes mano firme para que sientan. Alguien esta semana me dijo, mete mano firme en la iglesia. Le dije, no, si la iglesia no quiere trabajar por agradecimiento a Dios, ni porque les ponga ahí un látigo lo van a hacer. Tenemos que servir a Dios por agradecimiento. Por agradecimiento. No porque haya alguien que esté presionando. Y Roboam le dijo a los ancianos y le dijo a todo el pueblo, mi padre los castigó con un látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. Endureció su mano sobre el pueblo y el pueblo se rebeló. Su hermano Jeroboam toma una parte del pueblo, se rebela en contra de su hermano y el reino, tal y como Dios lo sentenció, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. No fue en el tiempo de Salomón, fue en el tiempo del hijo. El reino se rasga. Jeroboam se va al norte con 10 tribus y establece el reino del norte llamado Israel, que tiene su capital en Samaria, allá en el país de Siria. Se establece Israel y ellos duran ahí 250 años hasta que son llevados cautivos por Asiria. Hay una historia de 19 reyes en ese periodo de Israel. Y Jeroboam se queda en el sur con 2 tribus solamente, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que estaba a punto de desaparecer, una tribu chiquita. Se quedan 2 pequeñas tribus, forman el reino del sur y la capital es Jerusalén. Ellos duran 400 años ahí hasta el cautiverio de Babilonia. Tuvieron 19 reyes y una reina. Y a través de esta línea de Judá es de donde viene la línea genealógica de Jesucristo. Por eso Jesús es el león de la tribu de ¿Capich? ¿Entendemos? Ok. ¿No se me han perdido? Yo me pico, mano, y a mí me encantan estos temas. Ok. La palabra de Dios no vuelve vacía. Esta fascinante historia, hermanos, de los 2 reinos
se desarrolla en los dos libros de Reyes, en primero y segundo de Reyes, y paralelamente en los dos libros también de Crónicas. Y la mayoría de los profetas tienen su ministerio en estos turbulentos periodos. Así es que la historia bíblica aquí se empieza a entrelazar. Venía una sola línea, pero aquí en este periodo toda la historia bíblica se empieza a entrelazar una con otra. Y tenemos primero de Reyes y tenemos primero de Crónicas, segunda de Reyes, segunda de Crónicas, pero en medio de esto tenemos que insertar algunos de los profetas, sobre todo los profetas menores, que fueron los que sirvieron durante el periodo de algunos de estos reyes. Si a alguien le llega a gustar esto, le recomiendo que compre la Biblia cronológica. La Biblia cronológica te va narrando, va metiendo todos los pedazos de la Biblia en el orden en que fueron siendo escritos. Así es que de pronto estás leyendo primero de Reyes y de pronto te aparece el libro de Amós. Y de pronto estás leyendo primero de Crónicas y de pronto te aparece Joel. Y de pronto estás leyendo segunda de Crónicas y te aparece Jonás. Porque es en el tiempo en el que se iban interrelacionando todos estos eventos. Es fascinante la historia de lo que sucedió en ese tiempo. Así es que vamos a ver de manera muy rápida, de manera breve y sucinta, para que no me regañe mi mujer, porque la otra vez dije una expresión y me dijo, esa expresión no la tienes que estar diciendo desde el púlpito. No se lo voy a repetir. Para mí no tenía nada de malo, pero bueno. De manera breve y sucinta. ¿Qué tal? Dominguerita la palabra. Resumida pues, un breve resumen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el reino del sur? Vamos a dejar el reino del norte para otra ocasión. Nos interesa el reino del sur, porque ahí es donde viene la secuencia del linaje de Jesús. ¿Cuáles son los saltos espirituales generacionales que vemos en esta genealogía? En esta gráfica les puse los 20 reyes. Los que tienen una espantosa X, es que dice la Biblia, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, punto. Los que tienen una palomita verde, dice, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Los que tienen una y una, es que empezaron bien, pero se desviaron. Los que tienen dos espantosas X, es que la regaron con todo. Y el que tiene las dos palomitas verdes, es el salto espiritual generacional al que nosotros debemos de aspirar para nuestra siguiente generación. Rapidísimo, Roboam, hijo de Salomón, malo como lo predijo Dios, dividió el reino, se acabó la paz, la prosperidad y empieza un periodo de mucha inestabilidad para la nación. Sufre la separación, la ruptura, y sus enemigos empiezan a asediar a las dos naciones. Después viene Abías. Abías es un hombre malo como su padre. Se inicia en su reinado la instalación de los llamados lugares altos. Eran lugares, estaba el templo de Jerusalén, pero alrededor en las colinas, todo el valle de Jerusalén tiene muchas colinas, y en esas colinas se empezaron a levantar altares a Balac, a Sera, a Moloc, altares de paganismo, de idolatría. Y allá se empezaba a ofrecer incienso y se hacían ahí unas orgías y borracheras y se hacían ahí unos desmanes en todos los que eran esos lugares altos. Todas las colinas alrededor de Jerusalén se empezaron en este periodo a llenar de esos llamados lugares altos. El rey Abías fue el que empezó a dar permiso para que se pudieran instalar los lugares altos. Número 3, el rey Asa. El rey Asa empezó muy suave, iba muy bien, empezó a gobernar y dijo, yo voy a seguir lo que Dios nos enseñó y lo que Dios hizo en nuestro corazón, y empezó muy bien, pero de pronto le ganó también otra vez la maldad que venía de generación en generación y se convirtió en un rey malo. Este se murió de una enfermedad de los pies. Yo no sé si le dio gota, mano. Ay, Dios mío. Los que tienen gota saben de lo que hablo. Yo no sé qué le dio en los pies, pero se murió de los pies. Se le enfermaron los pies y ahí quedó. Yo creo que una infección, no sé qué, diabetes, no sé, se murió de los pies. Después viene un salto generacional muy importante. El rey Josafat.
Rey Josafat, hijo de Asa, él ve lo que hizo su padre, él ve cómo Dios todavía le había dado oportunidades a su padre, y Josafat decide: yo voy a hacer las cosas bien delante de Dios. Josafat empieza a negociar la paz con el reino del norte. En ese entonces el rey era el rey Acab en el norte, esposo de Jezabel. ¿Le suena familiar la señora? Jezabel fue la que desafió al profeta Elías, la que tenía los 400 profetas que se sentaban a su mesa y a los que el profeta Elías les dio chicharrón. Y Jezabel había prometido que iba a matar al profeta Elías, y Elías había tenido que huir muerto de miedo por la amenaza de Jezabel. Jezabel y Acab eran los reyes del reino del norte y Josafat era el rey del sur. Josafat trató de hacer la paz, de unificar otra vez el reino de acuerdo a la voluntad de Dios. Escuchaba a los profetas, escuchaba a los sacerdotes, ponía alabanzas. Cuando salió a la guerra, él fue el que dijo: primero la alabanza, que vayan los cantores, que vayan los salmistas, que vayan los arpas, los panderos, que griten: Jehová es digno de ser en gran manera alabado. Y mientras ellos salían, atrás venía el ejército, y no hubo necesidad de que el ejército entrara en acción, porque solamente con la alabanza Dios puso emboscadas en sus enemigos, que se destruyeron unos a otros. La alabanza tiene poder. El rey Josafat lo entendió. El rey Josafat lo sabía. Él sabía que su padre David había ganado muchas batallas a través de la alabanza y una poderosa adoración a Dios. Así es que Josafat tomó esa línea de su padre David, consultó al Señor las más serias decisiones que tuvo sobre el reino de Dios. Consultó siempre al Señor. Dios lo prosperó en gran manera y le dio victorias sobre sus enemigos. Pero se tuvo que morir Josafat. Y entonces viene Joram, su hijo. Josafat comete el gravísimo error en estas alianzas que yo les decía que se hacían políticas. Josafat entrega a su hijo Joram para que se case con la hija de Acab y de Jezabel, que traían una de demonios, pero distorsionada con ganas. La hija se llama Atalía y casa a Joram con Atalía. Entonces, cuando muere Josafat, Joram sube al reino y se casa con Atalía. Atalía lo desvía totalmente de los caminos de su padre hacia la idolatría y las abominaciones de su madre Jezabel. La palabra de Dios no se equivoca. Padres, jóvenes que están aquí, y ojalá lo puedan transmitir a los que no están aquí. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Se nos ha hecho tan fácil, sobre todo ya en esta generación, decir: ay, no, eso chale, ya que nos casemos lo convierto o la convierto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jóvenes, por favor, busquen al hombre, a la mujer que va a ser su compañero de vida, que sobre todas las cosas ame a Dios, que no los ame tanto ustedes, que ame a Dios. Y entonces se van a garantizar que les va a amar a ustedes. Joram con su padre Josafat cometieron ese gravísimo error. Así es que se casó con Atalía. Muere Joram y Atalía toma a Ocosías para que sea el hijo. Ocosías para que sea el rey. Ocosías salió malo. Ahí está el Ocosías. Malo. Hizo lo peor delante de los ojos del Señor. Empezaban a meter ya para este tiempo, hermanos, al templo de Salomón, a donde se había derramado la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Habían empezado a meter altares a Baal, habían empezado a meter altares a Acera, habían empezado a ofrecer incienso a los demonios dentro del templo de Dios. Ocosías lo hizo.
Dios empieza a hablar a partir de Ocosías, empieza a enviar profetas Dios, empieza a enviar a Amós, empieza a enviar a Joel, empieza a enviar a Abdías, manda a Jonás, manda a los profetas llamados menores. Los mayores participaron casi más en el tiempo del cautiverio, pero de los menores manda a los 12 y manda también al profeta Isaías y empieza a decirle a Judá: arrepiéntete, arrepiéntete, porque te voy a destruir. Si no vuelves tus caminos a Dios nuevamente, te voy a destruir. Y voy a entregar a tus hijos a esclavitud. Y voy a entregar a tus nietos a esclavitud por generaciones. Vuélvete a mí. Deja de prostituirte y regresa a honrar mi santo nombre. Ocosías le valió cacahuate. No hizo caso. Y entonces, cuando va a morir Ocosías y quiere dejar a su hijo, Atalía se adelanta, la hija de Jezabel y Acán. Y Atalía asesina a Ocosías. Se nombra reina de Judá. Y no solamente eso, sino que manda matar a todos los hijos de su hijo, es decir, sus nietos. Nomás date cuenta de la maldad de esta mujer. Mandó matar a sus nietos. Una tía, una hermana de Ocosías, agarró a uno de los chiquitos y se lo llevó y lo escondió por 6 años. Y Atalía empezó a establecer cultos, adoración, abominación a Jehová en 6 años. Hizo todo lo que los otros reyes no habían hecho en cuanto a idolatría, en cuanto a abominación. Imagínense el corazón de Dios, viendo cómo su casa estaba siendo prostituida, cómo adentro del templo donde reposaba el arca del pacto se estaban llevando rituales satánicos allá adentro. Mujeres entregándose en orgías a muchos hombres. ¿Cómo estaba el corazón de Dios? Aparte de dolido, estaba encendido en ira. Encendido en ira. No te atrevas a tocar la santidad de Dios. Aquel hombre que se atrevió a tocar, muy acomedido, porque vio que el arca se iba de lado cuando lo iban transportando, extendió su mano para tocar el arca y cayó muerto. Con la santidad de Dios, hermanos, no se juega. Con la santidad de Dios no se juega. Ninguno tomará el nombre de Jehová el Señor en vano, porque no dará por inocente al que use su nombre en vano. Así es que con Dios es cosa seria. Imagínense el corazón de Dios ardiendo en ira por la santidad, por lo que Él le había dado al pueblo, por todo lo que había bendecido al pueblo, y ahora el pueblo desviado. Así es que cuando Joás tiene 6 años, lo traen al sacerdote, y el sacerdote dice: Joás es el hijo legítimo de Ocosías. Mandan prender a Atalía, la matan, le dan chicharrón y empieza a reinar Joás. Es el número 8 de los reyes de Judá, mientras reina bajo los consejos del sacerdote Joiada, que era el que lo estaba tutoreando. Es un excelente rey. Levantó la adoración a Dios, anduvo en buenos caminos, pero en cuanto se muere el sacerdote, y esta es una lección para los que somos maestros, tenemos que levantar una generación y asegurarnos de que esa generación va a caminar por sí sola. Porque en cuanto Joiada se murió, este hombre se desvió totalmente de los caminos del Señor. Por eso, después de lo que hizo bien, número 8, tiene una espantosa X, porque se apartó de los caminos de Dios. Se muere y viene Amasías, su hijo. Empezó bien también Amasías. Dios le dio muchas conquistas, pero se volvió a los dioses de las naciones que había conquistado y acabó mal también. Número 10, viene Usías. Un rey militar, un gran estratega militar. Dios le dio muchas conquistas, sirvió a Dios, quitó mucho de la adoración, pero al final cometió el error
nuevamente como Saúl, de querer usurpar la función sacerdotal, meterse a las cosas santas y sagradas de Dios, y fue castigado con lepra, y por 2 años padeció la lepra hasta que murió solo y abandonado. Este fue un rey muy querido por el profeta Isaías. Recuerdan el capítulo 6 del profeta Isaías: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Corresponde a un terremoto que registra la historia, esa visión del profeta Isaías. Así es que el rey Uzías muere bajo la advertencia de que si no se arrepienten, Dios los iba a destruir. Después, el número 11, viene Joram. Joram buscó a Dios, restableció el culto de adoración a Dios. Dios le bendijo, le dio victorias, pero con todo, Joram no quitó los lugares altos de adoración a los dioses de otras naciones, y la maldad volvió una vez más a triunfar. Acaz, el número 12, un rey totalmente idólatra, desobedeció abiertamente al profeta Isaías con una orden de parte de Dios de que no hiciera alianza con los sirios. Acaz desobedece y hace alianza con los sirios. Y tan hizo alianza con los sirios que dice la Biblia que cuando fue a Damasco vio un altar a Baal que le gustó. Y cuando llegó nuevamente a Jerusalén, ordenó que adentro del templo de Salomón se hiciera una réplica del altar de Baal que encontró en Damasco. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad, hermanos! ¡Cuánta maldad! Y nosotros podemos pensar, esta gente no tenía temor de Dios. Y nosotros sí. Nosotros sí. Venimos a ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Venimos a ofrecer adoración a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestras mentes? ¿Qué hay en nuestras intenciones? ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué hay en nuestros oídos? Venimos a ofrecer adoración a Dios, y a lo mejor estamos ofreciendo incienso extraño. Número 13, Ezequías. Los siglos siguen corriendo. La palabra de Dios fue hablada y hablada y hablada y hablada. Había reyes malos, reyes más o menos buenos, reyes que obedecían los juicios de Dios, pero las profecías sobre la redención del mundo por medio de este linaje totalmente imperfecto, hermanos, se iba a cumplir. El buen rey Ezequías restaura la adoración a Dios. Quitó la mayoría, no todos, pero quitó la mayoría de los lugares altos de adoración de dioses paganos, pero hizo algo muy importante en el templo de Jehová. En el templo se conservaba aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Se acuerdan? En el libro de Números. Dice que Dios estaba tan enojado que envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, se envenenaban y se morían. Y la gente clamó a Dios, y Moisés le dijo: Señor, ¿qué hago con estos? Se están muriendo. Y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y levántala en un palo. Y todo el que sea picado por una serpiente, si ve a esa serpiente de bronce, será sanado. ¿Verdad? Jesucristo dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente de bronce, a lo largo de los siglos, hermanos, se convirtió en un objeto de adoración. Y la gente iba a adorar a la serpiente de bronce, no al Dios que les había salvado de la mordedura de la serpiente. Iban a adorar a la serpiente. La cruz de Cristo se ha convertido en un objeto de adoración. No la salvación de Cristo, sino la cruz. Y ustedes lo han visto en nuestra generación y en generaciones anteriores. Hay gente que venera tanto la cruz, ¿verdad? La cruz que me regaló mi abuelita, la cruz que porque esta la bendijo el mismísimo Papa Inocencio III allá. Y es y veneramos
Idolatramos la crucecita y le tenemos su altarcito no a Cristo. No estamos agradeciendo ni adorando a Cristo por lo que hizo en la cruz, sino la crucecita misma, el objeto, ya se convirtió en parte de nuestra adoración. Eso le pasó al pueblo de Judá. Estaban adorando a la serpiente. ¿Cuándo les dijo Dios, adoraréis a la serpiente? Le dijo, vean a la serpiente, sanen. Y acuérdense que yo soy Jehová. Así es que Ezequías quitó esa serpiente, la deshizo y la quitó de ahí. Había estado ahí por más de 500 años. Se había vuelto un objeto de adoración. Y Ezequías muere. Se levanta Manasés, número 14. Un rey malo, 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 malo. Como la carne de puerco. Malo el rey Ezequías. No, la carne de puerco no es mala, ¿verdad? Si no, nos van a vender las costillas dentro de 8 días. Ok, era malo, punto. Era un rey malo. Totalmente desviado de los caminos de Dios. Idólatra, pagano. Pero a Manasés, en el tiempo de que Babilonia estaba empezando a cobrar fuerza, Dios había advertido desde Ocosías, les dije, desde allá arriba, desde el 6, ya estamos acá en Manasés en el 14. Desde Ocosías Dios les dijo, voy a enviar del norte a alguien que los va a someter. Desde ahí Dios empezó a preparar el gran imperio babilónico. Y cuando Manasés hace lo malo delante de los ojos de Jehová, todavía no aparecía Nabucodonosor, el otro rey que estaba en Babilonia lo hace prisionero a Manasés y se lo llevan a Babilonia. Estuvo un tiempo allá en Babilonia, 2 años. Lo han de haber tratado muy mal y el rey decide volverlo otra vez a Judá. Regresa como rey a Judá, se arrepiente de todo lo que hizo, se arrepiente de haber faltado a Dios y cambia su corazón completamente. Dios siempre nos va a dar, hermanos, una segunda oportunidad. Cuando hay tiempo de buscar al Señor, busquémosle. Cuando haya tiempo de saber de Dios, tenemos que saber. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Manasés buscó a Dios y Dios lo perdonó. Y lo restauró y terminó sus días. Le fue mal. 15. Amón, no Ramón. Amón. Tampoco Jamón. Amón. Siguió los caminos torcidos de su padre. Fue muy malo, idólatra, y su vida terminó con una revolución dentro del palacio real, donde ahí mismo lo mataron. Y llegamos al principal salto generacional, espiritual de esta genealogía, número 16, Josías. Josías. ¿Por qué esta genealogía la trazamos de David hasta Josías? Mateo la marca de David hasta Zorobabel. Pero a mí se me hizo interesante cortar en Josías. Vayan conmigo al segundo libro de Reyes y traen sus Biblias. Abran sus Biblias. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Es importante que traigan Biblia, que la subrayen, que la marquen. Segundo de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2, subrayenlo con todo su corazón, hermanos. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de ¿quién? ¿No su padre era Amón? David su padre. No dice de Amón su padre, no dice de Manasés su abuelo, no dice de todos los demás que fueron.
Se hace un salto generacional hasta atrás. Han pasado 400 años. Y aparece este muchacho llamado Josías. Y dice la escritura, anduvo en los caminos de David, su padre. David no era su padre. Yo no sé cómo se le llama a tu generación número 16. Yo creo que ya no tiene ni nombre. Pero la Biblia establece que Josías hizo lo recto y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ¿a dónde? Ni a derecha ni a izquierda. Empezó a caminar en los caminos que él había escuchado de un hombre llamado David 400 años antes de que él naciera. Dentro de 100 años, son muchos, 50, habrá algún niño del cual digan, este niño está caminando en los caminos de su tatarabuelo, Sammy, Joel, Rudy, José, Benji. ¿Lo irán a decir? No sabemos. Pero si la Biblia establece este salto generacional, hermanos, a mí me fortalece mi fe. A mí me fortalece mi confianza. Y a mí me renace una pasión y un amor más grande por este grupito de niños que tenemos aquí. Porque estos niños tienen toda la oportunidad de que un día se diga de ellos, y anduvieron en los caminos que los líderes de su iglesia les trazaron hace 100 años, y Cristo no ha venido antes. En el camino de David, su padre. La escritura lo ubica 16 generaciones atrás. ¿Qué es lo que hizo este muchacho? Cuando empezó a reinar ya tenía 18 años. Mandó inmediatamente a reparar la casa de Jehová, que a lo largo de los siglos la habían llenado de mugre, de abominaciones, de porquería y media. Este muchacho dice, la casa de Dios no puede estar en esa condición. Segundo de Reyes 22:3, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azelía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. La casa estaba agrietada, la casa estaba destruida, la casa se estaba cayendo a pedazos, donde la gloria de Dios había descendido, donde los sacerdotes no habían podido ministrar a causa de la presencia de Dios. Se estaba cayendo a pedazos. Y dicen que les den el dinero y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra, a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. El rey nombró gente de su confianza, gente que sabía que no le iba a defraudar, gente que tenía en él toda la confianza y que sabía que el Espíritu de Dios estaba en ellos para hacer la reparación de la casa de Jehová. Y cuando estaban reparando la casa de Jehová, cuando estaban reparando las grietas, cuando estaban limpiando, cuando estaban sacando toda la mugre, uno de los escribas dice, mira lo que me encontré. Iba con el sacerdote y le dice, mira lo que estaba ahí en un jarrón metido, y le dice, ¿qué es esto? Es el pacto, es la ley, es la palabra de Dios. Y van corriendo con el rey y le dicen, rey, mira lo que encontramos. Y
y lo leyeron delante del rey. Y el rey rasgó sus vestidos. Josías rasgó sus vestidos y se humilló y se avergonzó delante de Dios. ¿Dónde había estado el libro de Dios? ¿Dónde había estado el pacto de Dios? Josías empezó inmediatamente a pregonar por todo el pueblo: busquen a todo el pueblo, tráiganlo, porque hemos encontrado nuevamente la ley, el pacto, la palabra de Dios que nos va a dar vida y nos va a sacar adelante. Empezaron a reparar el templo y la palabra de Dios apareció. Josías estaba devastado, hermanos. ¿Cómo habían podido haber olvidado por tantos años el pacto con Dios? ¿Cómo habían pasado tantas generaciones sin acordarse de que había un libro de la ley por algún lugar? Generación tras generación, sin la palabra de Dios. Por eso se desviaban, por eso caían, por eso hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso rey malo tras malo tras malo, porque la palabra de Dios había estado ausente de sus vidas, porque el pacto con Dios había estado ausente de todos sus caminos. Pero hermanos, escuchen bien por favor. Si nosotros nos desviamos del camino del Señor y nos olvidamos de su palabra, sufriremos las consecuencias. Pero alguien en nuestras siguientes generaciones encontrará el libro del pacto que una vez fue nuestra delicia. Alguien va a encontrar tu Biblia. Alguien va a encontrar por ahí una Biblia. Alguien la va a encontrar. Y se cumplirá todo lo que Dios ha hablado. Porque su palabra no volverá a él vacía. Si yo me aparto del camino de Dios, alguien la va a encontrar. Si yo decido hacer lo malo delante de los ojos del Señor, alguien va a encontrar el pacto y la palabra de Dios se va a cumplir. Que no nos quede la menor duda, hermanos. Lo que Dios ha hablado se cumplirá. Versículo 4, segundo de Reyes 23. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, ¿y a quién? Aries. Todavía hay cristianos, y no es que sea chismoso, pero el Facebook los delata. Todavía hay cristianos que le queman incienso a los signos del zodiaco. No aquí en esta iglesia, bendito sea Dios. No se espanten, no he visto a ninguno de ustedes. Otros que conozco por. Todos hicieron. Pero todavía hay cristianos, hermanos, que le queman incienso a los signos del zodiaco. Y te preguntan, ¿y tú qué eres? Y no dudas en responder, Cáncer. Pero como mi esposa es escorpión, pues es que nos llevamos a todo dar, porque escorpión y deja de quemar incienso y vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová. Hizo también sacar la imagen de acera. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor. Fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo.
Además de esto, Josías arrasó, hermanos, con toda la idolatría que se había acumulado en la casa de Dios por tantos años. ¿Cómo estaba el corazón de Dios en ese momento? Versículo 21, pasó algo sorprendente. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Más de 500 años. Más de 500 años se les había olvidado la sangre de aquel cordero que fue puesta en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara a sus casas. Más de 500 años se les había olvidado que esos panes sin levadura representaban la huida de Egipto cuando Dios los llevó a la libertad. Se les había olvidado a los jueces, se les olvidó a todos los reyes. Nadie se acordó de la sangre del cordero. Por eso les fue como les fue. Por eso el juicio de Dios se tuvo que desencadenar. La sangre de Cristo, hermanos, no la podemos menospreciar, porque Dios no tendrá por inocente aquel que pisotee la sangre de Cristo y tenga por inmunda la sangre del pacto. Se nos hace fácil pecar y pecar y pecar. Se nos hace fácil no perdonar. Se nos hace fácil odiar. Se nos hace fácil el pecado. Y cada vez que pecamos, estamos pisoteando la sangre de Cristo. 500 años se olvidaron. 500 años se olvidaron de aquella sangre. Cuando el rey Josías leyó el libro del Éxodo y empezó a ver, nuestros padres fueron puestos en libertad. Nuestros padres fueron puestos en libertad con mano fuerte de Faraón, que los había oprimido por 400 años. Y Dios mandó y le dijo a Moisés: prepararás la Pascua y tomarás un cordero y lo degollarás y pondrás su sangre en los dinteles de tus puertas, porque esta noche pasará el ángel de la muerte, pero donde esté la sangre de ese cordero no habrá muerte. 500 años se olvidaron de la sangre de Cristo. ¿Qué significaba esa sangre de ese cordero? Imagínate ese momento. Ese joven de 18 años, como algunos de nuestros muchachos, delante de todo el pueblo, cuando pusieron en sus manos ese pan para que lo partiera. ¿Puedes imaginar lo que sentía? ¿Puedes imaginar lo que había en su corazón? Cuando le dan la copa y se le enseña al pueblo y le dice: vamos a beber la copa, porque esto significa la libertad que Cristo nos dio, que Dios les había dado. Una emoción tremenda, una emoción tremenda. Mi imaginación se va más allá de lo que dice el relato. Yo veo a Josías temblando, totalmente quebrantado delante de Dios, sintiéndose avergonzado, humillado, como su padre David alguna vez se sintió cuando escribió: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Josías se sintió exactamente igual. Yo y la casa de mis padres hemos pecado. Y se arrepintió y se humilló delante de Dios.
Por eso dice el versículo 25: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él, ¿qué? Nació otro igual. Después de Josías no hubo otro igual. Josías leyó en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y él dijo: lo voy a hacer. El juicio de Dios ya estaba dictado. La ira de Dios ya estaba decretada. Joacás empezó el declive. Joacim, Joaquín y Sedequías. Con Sedequías ya llegó todo el ejército de Babilonia al mando de Nabucodonosor. Lo tomaron preso, se llevaron a 70,000 judíos, arrasaron el templo, destruyeron las murallas. A Sedequías lo agarraron, pusieron a sus 2 hijos enfrente y los degollaron enfrente de él. Y después de que Sedequías vio cómo murieron sus hijos frente a él, le arrancaron los ojos a Sedequías y fue llevado cautivo a Babilonia, donde murió. El juicio de Dios, amados hermanos, está dictado sobre este mundo. El juicio de Dios, nadie lo va a poder detener. Dios dijo y lo reveló a Juan y al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, que este mundo va a ser destruido a causa del pecado, mas todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El juicio de Dios ya está dicho, hermanos. El juicio de Dios ya está desatado. A la final trompeta, cuando la trompeta suene, la iglesia será levantada y este mundo verá la ira del Dios viviente. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El salto generacional de Josías a David, mis amados hermanos, nos enseña que no importa el tiempo, no importan las circunstancias, no importa la tribulación, Dios cumple su palabra. Y si Dios dijo que va a volver y que Jesucristo iba a regresar, varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si Dios lo dijo, va a regresar. Si Dios dijo, primero los muertos resucitarán, luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, y así estaremos con Él para siempre. Si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Que no te quepa la menor duda. Se va a cumplir. Jesús va a regresar. El juicio de este mundo se va a desatar. Mas todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, como lo hizo Josías. Anduvo en los caminos de David, su padre, 16 generaciones atrás. Pónganse de pie, hermanos.